Hola niños, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles acerca de algo muy importante, de una labor muy importante que todos nosotros como cristianos tenemos que hacer. Vamos a hablar acerca de ser un misionero y vamos a cantar una canción acerca de eso. Ahora, cantemos pues. Sé un misionero del Señor. Dile al mundo cómo Él te amó. En la casa o en la calle, en el campo, en la ciudad, África o Asia, tuya es la labor, sí. Sé un misionero del Señor. Dile al mundo cómo Él te amó. Vendrá el Señor muy pronto, no hay tiempo que perder, sí. Sé un misionero, Dios te ha enviado. Sé un misionero del Señor. Muy bien, ahora que ya cantamos un poco acerca de qué es ser un misionero, les quiero preguntar a ustedes, niños, ¿qué es ser un misionero? Exactamente, llevar el Evangelio a las demás personas, predicarle el Evangelio a sus amigos, a su familia, a sus primos, a todas las personas que nosotros podamos compartirle el Evangelio. Vamos a cantar la canción una vez más, niños, y quiero que todos canten con gran emoción y fuerte para el Señor. Cantemos. Sé un misionero del Señor. Dile al mundo cómo Él te amó. En la casa o en la calle, en el campo, en la ciudad, África o Asia, tuya es la labor, sí. Sé un misionero del Señor. Dile al mundo cómo Él te amó. Vendrá el Señor muy pronto, no hay tiempo que perder, sí. Sé un misionero, Dios te ha enviado. Sé un misionero del Señor. Muy bien. ¿Y saben niños, saben qué quiere decir la palabra evangelio? La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Y vamos a cantar acerca de esas buenas nuevas en este siguiente canto. Acompáñenme, niños. N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, buenas nuevas. N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, buenas nuevas. Dios a su Hijo nos envió, murió en la cruz, resucitó. Un día muy pronto Jesús regresará, viene a llevarnos al cielo. Ahora, ¿saben qué son esas buenas nuevas, niños? Lo que acabamos de cantar es que Cristo murió en la cruz por nosotros y no solo murió, sino que también resucitó en la cruz. ¿Y saben qué? Hay más. Él va a regresar para llevarnos con Él al cielo. Así que volvamos a cantar una vez más acerca de esas buenas nuevas. N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, buenas nuevas. N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, buenas nuevas. Dios a su Hijo nos envió, murió en la cruz, resucitó. Un día muy pronto Jesús regresará, viene a llevarnos al cielo. Muy bien, niños, qué alegría poder verlos cantar. Ahora vamos a seguir poniendo atención. En quien tenemos redención en su sangre, hay perdón de pecado. Efesios 1:7, que Dios los bendiga. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7,
Bendiciones. ¿En quién tenemos redención por su sangre en el perdón de pecado? Efesios 1:7. Que Dios los bendiga. En el quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7a. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7a. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Que Dios los bendiga. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Efesios 1:7a. Dios los bendiga. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Bendiciones. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios los bendiga. En el que hay redención por su sangre, hay perdón de pecados. Efesios 1:7a. Que Dios los bendiga. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7a. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios los bendiga. En quien tenemos redención con su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Efesios 1:7a. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Efesios 1:7a. ¿Qué están haciendo, niñas? Estamos peinando a Peggy. Linda. Ayer cuando estábamos jugando afuera empezó a llover y yo tapé a Peggy para que no se mojara, pero yo me mojé un poco, pero está bien, cuidé a Peggy. Gracias, Ana Sofía y María Fernanda, por cuidar de Peggy. Son bien lindas. Niños, qué bonito como Ana Sofía y María Fernanda cuidaron a su perrita, de verdad. Pero ahorita vamos a ver un versículo mucho más bonito que nos enseña sobre el amor de Dios. Y dice en Efesios 5:25b, dice: así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Leámoslo una vez más, Efesios 5:25, y aquí sale y lo van a poder leer conmigo, y dice: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué lindo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que Cristo ama a la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y saben qué? Lo más bonito dice, ¿cómo nos amó? Que se entregó a sí mismo por ella. Él entregó su vida por nosotros para que tuviéramos vida eterna, para que limpiara nuestros pecados. Nos amó tanto, tanto, que murió por nosotros. Y si tú has conocido a Cristo como Señor y Salvador, tienes esas promesas. Pero si no has conocido a Cristo, hoy es el día. Deberías de aceptarlo en tu corazón. Y si tienes preguntas, comunícate con nosotros porque te queremos contar más sobre la palabra de Dios. Pero ahorita repasemos otra vez el versículo. Digámoslo una vez más. Dice: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a decirlo ahora en voz bien baja. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora digámoslo en voz muy alta. Quiero escucharlo, que hasta acá en la televisión se puede escuchar. Dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora lo vamos a decir dando vuelta. Todos digámoslo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Espero verlos el próximo domingo diciendo el versículo. Que tengan un hermoso día y que amemos a Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros. Adiós. Hola niños, ¿cómo están? ¿Alguna vez se han preguntado qué es la iglesia? ¿Saben? En la lección de hoy vamos a aprender qué es la iglesia, qué nos dice Dios acerca de la iglesia. Así que pongan mucha atención. Probablemente cuando piensas en la palabra iglesia, lo primero que viene a tu mente es el edificio de nuestra iglesia. Pero sabes, la iglesia es mucho más que eso. Cuando vemos muchas ovejas, ¿hablamos de qué? De un rebaño de ovejas. Cuando hay un número de vacas juntas, ¿de qué hablamos? Hablamos de una manada. Y cuando vemos pescados juntos, ¿cómo les decimos? Un banco de pescados. Y cuando vemos jugadores de fútbol, un equipo de fútbol. Y de los cristianos, ¿qué nombre le damos a un grupo de cristianos que se reúnen y trabajan juntos? ¿Cómo le decimos? Le decimos una iglesia. Hoy vamos a pensar, niños, en la pregunta ¿qué es la iglesia? Y saben, pueden haber diferentes respuestas. Tal vez pensamos, es un edificio muy grande. O podemos decir, es donde vamos todos los domingos. Pero saben, la Biblia nos da la respuesta. Hoy vamos a aprender 4 cosas que la Biblia nos dice de qué es la iglesia para que podamos entender qué es la iglesia. Y para empezar vamos a ver la primera. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 4 y 5, y le vamos a pedir a Sofía que nos ayude a leerlo. Porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos a los otros. Sí, muy bien, niños. La iglesia es un cuerpo. ¿Pero qué es un cuerpo? ¿De qué se compone un cuerpo? El cuerpo humano tiene muchas partes, pero podemos pensar en algunas. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos orejas, tenemos ojos, también tenemos una cabeza. Tenemos muchas partes en nuestro cuerpo. Entonces, ¿la iglesia es un cuerpo humano? No, déjenme explicarles. Así como en nuestro cuerpo tenemos diferentes miembros, así es la iglesia. También hay diferentes personas que unen y están unidas en un cuerpo y se llama la iglesia. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Verdad que su mano no hace el mismo trabajo que hace su pie? ¿Verdad? Con la mano hacen unas cosas que con el pie no pueden hacer. Y con la nariz olemos. No hay otra parte del cuerpo con la que podemos oler. ¿Saben? Así como cada uno de nuestros miembros tiene una diferente función, así en la iglesia. Todos estamos unidos, pero tenemos un diferente trabajo para honrar a Dios. Y ese es el cuerpo que es llamado la iglesia. Todos juntos, pero tenemos un diferente trabajo. El cerebro se encuentra dentro de la cabeza del cuerpo humano. Es el cerebro el que dirige nuestras manos, nuestros pies, nuestros brazos. Si quieres sentarte, el cerebro envía un mensaje a los músculos de tus piernas y espalda. Dirige sus movimientos para que se sienten. El cerebro también dirige los ojos, lo que vemos, dónde vamos. ¿Qué pasaría, amigos, si vamos caminando y no podemos ver bien nuestro camino? Seguramente nos vamos a caer. Sería una caída. ¿Saben quién entonces da las órdenes en la iglesia para que nosotros podamos caminar en un camino correcto que le agrada a Dios? Miren lo que dice Efesios capítulo 5, el versículo 23. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien dice qué es lo que tenemos que hacer. Y eso está en su palabra, en la Biblia. Si tú eres un hijo de Dios, tú necesitas obedecer a Jesús. Necesitas obedecer lo que Él dice en su palabra. Solo así podemos vivir para agradarle a Él. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Si tú eres un hijo de Dios, nuestro trabajo es obedecer la palabra de Dios. ¿Saben? Vamos a ver nuestro segundo ejemplo de qué es la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia de qué es la iglesia? Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, el versículo 7. Y le vamos a pedir a Osman que nos ayude a leerlo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, la iglesia es la novia, esperando el día en que el novio vendrá a buscarla para llevársela con él a su casa. ¿Quién piensan que es el novio? Sí, Jesús es el novio de la iglesia. ¿Saben qué hay en una boda? Pueden pensar, hay pastel, tal vez hay invitados.
Pero saben, en la boda también hay amor. Eso es lo que hay, por eso se están casando las personas. ¿Saben? La Biblia nos dice en ese versículo que estábamos leyendo que vamos a la boda del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero es Jesús. ¿Por qué Cordero? Porque Él llevó el castigo de nuestros pecados. Pecado es cuando vamos en contra de Dios, cuando queremos hacer nuestro propio camino. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos estamos apartados de Dios por nuestro pecado y nuestro corazón está sucio por ese pecado. ¿Saben, niños? Jesús vino a morir en la cruz. Dios amó al mundo y mandó a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados en la cruz, por nuestra culpa. Jesús murió en la cruz, pero saben, al tercer día Jesús resucitó. Eso significa que volvió a vivir. Jesús venció la muerte y Jesús venció el pecado. Y Jesús por eso puede darte una vida nueva. Jesús es el único que puede llevarte al cielo. Eso me hace recordar nuestro versículo de memoria. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 5, versículo 25, la segunda parte. Miren lo que dice. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué bonito escuchar eso. Cristo se entregó por la iglesia. Eso me hace recordar también que Jesús está en el cielo hoy. Pero un día Jesús va a regresar y Él va a venir a recoger a todos los que forman parte de la verdadera iglesia de Él. Él va a venir a traer a todos los niños que creen en Él, igual que a todos los adultos que creen en Él. Jesús va a venir por su iglesia. Ahora, hemos visto que la Biblia nos dice que la iglesia es como un cuerpo y que también la Biblia nos dice que la iglesia es como una novia. Ahora, vamos a ver la número 3, a ver qué es lo que aprendemos. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Efesios, el versículo 21, y le vamos a pedir a Adriana que nos ayude a leerlo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De qué clase de edificio nos habla este versículo? ¿Será de un edificio de ladrillos y cemento? No, no lo es. El versículo dice que Jesús es la principal piedra del ángulo. ¿Saben qué significa esto, niños? Esto quiere decir que Jesús es como una roca que es el fundamento, es la base para construir la iglesia. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, nosotros no tendríamos sentido, la iglesia no tendría sentido porque Jesús es quien hizo la iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia, no es ningún pastor, sino que es Jesús. ¿Saben? Así como Jesús es la base del edificio, hablando de la iglesia como persona, cada uno de los cristianos va fundamentado, va creciendo arriba de ese fundamento, de esa base que es Jesús. Solo podemos crecer en el conocimiento de Jesús cuando estamos puestos en Jesús. Así que no estamos hablando de un edificio como este, sino que lo que estamos hablando es que podemos ir creciendo por medio de la palabra de Dios porque creemos en Jesús y estamos fundamentados o estamos puestos sobre Jesús. ¿Saben, niños? El edificio aún no está terminado. Cada vez más personas creen en Jesús como su único Señor y Salvador. Cada vez el edificio de la iglesia crece más. ¿Saben? Tú y yo podemos ayudar a que la iglesia crezca contando a otros de Jesús, hablando de Jesús a nuestros amigos, contándoles que Jesús es el único camino al cielo y que Él puede perdonar nuestros pecados. ¿Saben, niños? Si tú aún no crees en Jesús, si tú aún no tienes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hoy es el día que puedes creer en Él. Hoy es el día que puedes pedirle al Señor que te perdone de tus pecados. Jesús quiere perdonarte y darte un corazón nuevo, un corazón limpio. Solo así, con un corazón limpio dado por Jesús, puedes formar parte de la verdadera iglesia de Jesús. ¿Saben? Hemos entonces aprendido 3 ejemplos que la Biblia nos da de qué es la iglesia. Vimos el primero, que era, a ver si recuerdan cuál era el primero. Muy bien, el primero es que la iglesia es como un cuerpo. El segundo, muy bien, que la iglesia es la novia de Cristo. Y el tercero que acabamos de ver, ¿cuál es? Muy bien, que la iglesia es como un edificio. ¿Saben? La Biblia también nos dice el cuarto que vamos a aprender hoy. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 19. Y le vamos a pedir a Gianmarco que nos ayude a leer. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta no es tan fácil de adivinar, ¿verdad, niños?
Saben, la Biblia dice que la iglesia es como una familia. La iglesia es la familia de Dios. Qué bonito que podemos escuchar esto. Y esta es nuestra número 4 de qué es la iglesia. Qué hermoso saber que Dios nos conoce como sus hijos. La Biblia dice que todos los que reciben a Jesús pueden ser llamados hijos de Dios. Dios nos da ese título de hijos de Dios. Y eso nos hace a todos los cristianos una gran familia. No importa el color de tu piel o cabello o el país donde vives. Si eres hijo de Dios, eres parte de la gran familia de Dios. Vamos a ver si te acuerdas. Vamos a repasar cuáles son las formas en que Dios nos dice en su palabra de qué es la iglesia. Muy bien, niños, vamos a recordar lo que hemos aprendido. Ustedes recuerdan, la iglesia es como un cuerpo, muy bien. La segunda es que la iglesia es como una novia. Y el número 3 es que la iglesia es un edificio. Y el número 4, que la iglesia es como una familia. Qué bonito que están aprendiendo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la iglesia. Qué bonito, niños, que podemos aprender qué es la iglesia en la palabra de Dios. Ahora conocemos muy bien qué es la iglesia. No solo es un edificio, sino que mucho más que eso, y lo vemos en su palabra. Y es lo que estuvimos aprendiendo el día de hoy. ¿Saben? En este tiempo tal vez no podemos venir al edificio donde nos reunimos, pero podemos estar en nuestras casas leyendo la Biblia, orando. Y también no puede faltar de ver la escuela bíblica aquí por nuestro canal de YouTube. Eso es algo que tenemos que hacer los cristianos, seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Así que te animo para que leas tu Biblia, estés orando, y si todavía no puedes leer tu Biblia, dile a tus padres que te la lean para que tú puedas crecer en el conocimiento del Señor. Eso lo hacemos cuando somos hijos de Dios. Ahora vamos a terminar orando para terminar nuestra lección. Señor, gracias por el día de hoy, gracias porque podemos aprender qué es la iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos amar lo que tú nos enseñas de la iglesia y también poder cumplir tus mandamientos, lo que quieres que vivamos como personas que te aman como la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Hola niños, qué alegría que nos pudieron acompañar hoy. ¿Saben? A nosotros nos gusta muchísimo que ustedes nos envíen sus videos con el versículo de memoria. Así que no olviden grabarse y mandarlo al número que sale aquí. También recuerden que vamos por la lección número 17 del devocional. Así que los animo a que sigamos estudiando más sobre la palabra de Dios. Y este devocional lo van a encontrar en la descripción de este video. También les tengo una muy buena noticia. El próximo domingo vamos a estar iniciando una nueva historia de la Biblia, así que no se la pueden perder. Los vamos a esperar con muchas ansias el próximo domingo. Bye, amiguitos.